Hola a todas, todos, todes. Recording in progress. Muchas gracias por venir a esta mesa, la Mesa de Cambios e Imaginarios Infraestructurales. Mi nombre es Natalia Orrego, yo soy parte del equipo de coordinación de este primer encuentro latinoamericano de antropología digital. Y también acá me están acompañando Rocío 1, Rocío Santacieri, en caso de cosa técnica pueden hablar con ella, y también Rocío 2, Rocío Camus, que está viendo el enlace con Twitch, si llegan preguntas y todo ese tipo de cosas, y además Leopoldo, que nos está acompañando también en temas técnicos. Contarles un poco del formato. Van a ser 15 minutos por persona, perdón, presentaciones. Yo les voy a avisar cuando les queden 2, 3 minutos. Y en verdad eso vamos a estar pendientes del tiempo porque estamos cerca del panel de cierre. Y dentro de todo, bueno, dejo la invitación desde ya al panel y también a todas nuestras actividades, también a la red en general. Estamos en todas las redes sociales posibles, tenemos un Discord y también nos juntamos todos los lunes por si alguien se quiere sumar una vez a ese tipo de actividades. Vamos a seguir el orden del programa. Así que primero, ciber, ¿quién es? Indagación sobre las transformaciones en el consumo de artes escénicas independientes en pandemia. Así que chicas, les dejo el espacio. Bien, acá me puse el cronómetro también. Bueno, buenas tardes a todos. En esta presentación, las preguntas que nos hicimos partieron del fuerte impacto que tuvieron las medidas de aislamiento frente a la pandemia y la consecuente intensificación de la virtualización de la vida cotidiana, lo cual impactó fuertemente en el sector de las artes escénicas independientes, a partir de los cierres y las restricciones a los espectáculos presenciales. Los objetivos para esta presentación son ilustrar a partir de un caso de estudio las distintas etapas de la perspectiva de investigación mixta de la cibercultura que estamos practicando de un tiempo a esta parte y caracterizar las transformaciones o comenzar a caracterizar las transformaciones en el consumo de artes escénicas independientes durante la pandemia con la intensificación de esto, ¿no? De la virtualización de la vida cotidiana, pero además de la oferta de experiencias online que antes existían, pero empezaron a ser mucho más numerosas. Vamos a hablar un poco de cómo planteamos el problema de investigación en clave cibercultural, después cómo definimos indicadores y procedimientos para relevar estas transformaciones o empezar a indagar sobre ellas. Vamos a dar unos mínimos resultados del relevamiento y después vamos a discutirlos y dar algunos breves ejemplos de recomendaciones que hicimos para el sector. Para plantear el problema en clave cibercultural, en realidad tomamos dos categorías centrales, una es la categoría de cibercultura y la otra la de hibridación. Venimos trabajando sobre el concepto de cibercultura desde un artículo previo que se llama Bitácora Cyborg, que lo pueden encontrar en papeles de trabajo de Rosario en el último número. Consideramos que el objeto de estudio digital es una nueva transformación del objeto de estudio antropológico. Al empezar a indagar sobre estas categorías, descubrimos que hay un smoke conceptual bastante amplio, un abanico de categorías y de conceptos que aluden a la virtualidad y al mundo social atravesado por lo virtual, y nos seleccionamos la categoría de cibercultura dentro de este smoke para profundizar en ella porque consideramos que condensa muchos de estos sentidos que quizá aparecen un poco repartidos en otros conceptos y que además es retomada por autores y trabajada en profundidad por autores como Escobar, Haraway y Ardebol. De Ardebol retomamos dos clasificaciones. En principio ella distingue entre lo que es el sentido amplio de la cibercultura y el sentido estrecho. El sentido amplio se considera que hay un nuevo orden cultural, digamos, que atraviesa todo el conjunto de la sociedad y los aspectos de la vida cotidiana, y en un sentido estrecho nos quedamos cuando
vemos la cibercultura solamente como las transformaciones que pasan exclusivamente en la virtualidad, si es que existiera tal cosa como una virtualidad escindida de la otra vida social, y con las transformaciones que eso impacta, digamos, en el resto de la vida social, pero siempre más restringido a lo virtual, online. En otra clasificación que hace Ardevol para seguir profundizando sobre este análisis es en base, digamos, a cómo se caracterizan las distintas estrategias del estudio de la cibercultura en cuanto al objeto de estudio y la forma de abordarlo. Cómo recortan el objeto de estudio, cómo lo conciben, lo conceptualizan y cómo lo abordan. Muy sucintamente, digamos, hay 4 estrategias que ella reconoce, que nosotras también las trabajamos en el artículo anterior, que tienen que ver con, bueno, considerar la cibercultura como un modelo cultural, es decir, como las transformaciones aparejadas por el crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, la biotecnología, habrían impactado globalmente en la cultura y transforman la cultura como un todo. Por otro lado, tenemos estudios que consideran la cibercultura como formas culturales en y a través de Internet, y se centralizan mucho más en el estudio de comunidades virtuales, dejando de lado la vida offline, como por ejemplo el trabajo de Bolstroff o de Elizabeth Reed, en oposición o un poco en respuesta a este tipo de análisis, aparece el relativismo, las teorías que consideran a la cibercultura como formas culturales que no son disociables del contexto offline, y ahí tenemos trabajos emblemáticos como el de Miller Slater en Trinidad. Y finalmente hay una cuarta estrategia que considera la cibercultura como un producto cultural, y se concentra más en los sentidos que se le atribuyen históricamente y de manera mutable y cambiante a las tecnologías, ¿no? O sea, como considerando desde una perspectiva EMIC qué sentido le otorgan los actores a esas tecnologías y cómo se van entramando estos sentidos con las otras dimensiones de la vida social. Nosotras tomamos un poco una mixtura de estas perspectivas, porque por un lado no consideramos que sea posible disociar el estudio, por ejemplo, de este caso, ¿no? De cómo se transforman o se hibridan el consumo de artes escénicas independientes sin tener en cuenta el contexto más regional o global que está impactando en un montón de ámbitos, no solo en los consumos culturales. Y por otro lado también trabajamos con casos de estudio eh, interesadas por las particularidades y por dar respuestas concretas, en este caso al sector, que es el que nos pide, nos solicita el estudio. Y sobre todo nos interesan los sentidos que se le atribuyen al consumo cultural híbrido en este caso, pero también nos interesa testear ciertas cosas que son construidas más de una perspectiva ética. En cuanto a la hibridación, la sumamos a nuestro trabajo, a nuestra conceptualización del problema, porque la consideramos una categoría folk que está teniendo un peso cada vez mayor en la pospandemia, al empezar a verla asociada a ámbitos como el educativo, el laboral, el familiar e incluso los consumos culturales. Entonces empezamos a hacer un poco un rastreo de este concepto, que en realidad, bueno, desde su etimología refiere a sangres mezcladas, pero también es muy utilizado, viene más desde la biología y la genética, implica esto, ¿no? La mezcla, la composición de algo nuevo a partir de elementos que en principio serían de naturalezas distintas. Dentro de la antropología hay algunos estudios también muy emblemáticos que refieren a la hibridez, como los estudios de Canclini, de Baba o de los distintos estudios postcoloniales.
También está la teoría de Gallon y Latour, de la teoría del actor red, que también nos habla o refiere a los agentes híbridos. Tenemos también los cyborgs de Haraway y en definitiva vemos cómo este concepto nos ayuda también a volver a pensar estas dicotomías consideradas puras desde la ciencia moderna y ponerlas un poco en discusión, porque quizá esta idea de las nuevas hibridaciones nos ayude a pensar de vuelta en si es posible escindir del todo lo virtual y lo digital, ¿no? Bueno, en base a comentar rápidamente un poco cómo se fue el proceso de trabajo, ¿no? Respecto a la definición, digamos, de indicadores y a los procedimientos. Algo que no comentamos justamente es que este trabajo surge justamente del proceso de colaboración junto a Enfoque Consumos Culturales, que está realizando este proceso, este trabajo, digamos, de investigación, y un poco la pregunta, ¿no?, que nos llega es, bueno, ¿cómo podemos analizar estos enfoques, estos consumos híbridos en la digitalidad o en las digitalidades? Entonces, un poco partimos de esta perspectiva de investigación mixta etnográfica digital, que es justamente la combinación de métodos clásicos de la etnografía con otros métodos específicos del medio digital, a través del cual realizamos una escucha activa justamente para poder identificar tópicos y poder analizar las valoraciones y las percepciones que tienen los públicos, en este caso las audiencias, en el consumo de artes escénicas. El consumo, digamos, fue entonces la variable amplia, ¿no?, a relevar, entendida obviamente en un sentido amplio, no solamente el consumo del producto, sino también el análisis o tener en cuenta el producto consumido, las relaciones sociales que en este consumo o en este proceso se generan, y los sentidos y representaciones que están asociados. Por eso el recorte propuesto para este estudio es el relevamiento entonces de los discursos y las interacciones que tiene la comunidad de espectadores en las redes sociales y en el sitio web de Alternativa, que es el espacio, digamos, la organización con la que trabajamos también. El criterio de selección de esta comunidad, podríamos haber trabajado estos sentidos en otros territorios digitales, ampliando inclusive también en los Facebook e Instagram, por ejemplo, de otras, ¿no?, entidades, cuentas. Los seleccionamos primero por justamente ser una comunidad pionera. Antes de la existencia de las redes sociales, Alternativa ya tenía esta lógica de participación de foro o blog hace más de 20 años. Tiene una alta participación de su comunidad, tanto en los comentarios de las redes sociales como en los sitios web, y más allá de que, bueno, tiene este posible sesgo de nicho, ¿sí?, de que estamos hablando de una comunidad que ya de por sí es una comunidad, digamos, de recorte, bueno, nos servía y era útil para la exploración. La siguiente. Ahí va. Cuando hablamos entonces del diseño, ¿no?, vamos a tener dos partes o dos componentes, que siempre más o menos es el proceso que seguimos y que utilizamos para trabajar. Por un lado, la identificación del referente empírico. En este caso fueron, entonces, como dijimos, los sitios, las redes sociales de Alternativa, tanto en Facebook como en Instagram. Tomamos una muestra de entre 50 y 52 posteos, y 60 comentarios de obras. La unidad en este caso de recorte eran los comentarios, no las obras, de distintas obras justamente en la web de Alternativa. La ventana temporal, como ya esta es es un segundo informe, vendría a ser sobre la misma problemática. Habíamos realizado uno junto con la gente de Enfoque, Enfoque en realidad lo realizó, nosotros habíamos participado en la parte de consumo de teatro online. En este caso contemplamos también igual el primer cierre y luego las aperturas. Básicamente esto nos lleva entonces, para poder llegar con los tiempos, nos lleva a ver, me pasa, el desarrollo de un algoritmo de trabajo en el cual implicó la toma de un montón de decisiones metodológicas que tienen que ver no solamente con la adecuación teórica y al corpus, digamos, conceptual, de qué es lo que hablamos cuando hablamos de consumos híbridos y demás, sino también a la adecuación del territorio, de los campos, y también adecuaciones éticas, ¿no? Esto que también había mencionado un poco Cosla, bueno, con qué tipo de materiales estamos trabajando, y tratar de respetar de que estos materiales sean justamente, cumplan con estas condiciones de uso, ¿no?, de las redes sociales. En el caso de relevamiento, que no nos vamos a detener por el tiempo escaso que nos queda para poder llegar a las conclusiones, básicamente mostrar algunas cosas que estamos trabajando como posibles, digamos, muestras, ¿no?, como una muestra del trabajo. De hecho, el informe va a salir dentro de muy poquito, por eso tampoco queremos spoilear, para que después puedan ir a visitar el informe
enfoque con todos los detalles. Identificamos estas etapas, una primera etapa de hibridación, que fue en este cierre total, una segunda etapa de hibridación, que fueron con las distintas aperturas ya con un horizonte, digamos, más claro, ¿no?, de una posible apertura total. Pame, pasar a siguiente, si querés podés ir saltando. En este caso, por ejemplo, la utilización de el Google Trend como para testear, ¿no?, la presencia o no de distintas categorías ante teatro virtual, teatro online. Realizamos también distintos enfoques, distintos cortes de información, en este caso con, por ejemplo, los distintos tipos de comentarios y reacciones para poder analizar esta temporalidad del proceso, cómo fue este volumen de esta conversación en las distintas etapas del análisis. Pasá, Pame, así te queda un minuto. Bueno, todos los elementos que además entran en juego, no solamente el corpus textual de los comentarios, sino también todo el resto, ¿no? Las imágenes, los emojis, la forma, ¿no?, los memes, la forma, digamos, de comunicar y de participar en estas redes también son elementos de análisis en este trabajo. Bueno, muy brevemente, en cuanto a lo epistemológico, consideramos que este tipo de trabajo etnográfico digital nos permite responder, totalmente vinculado también al componente interdisciplinario que tiene, ¿no?, por las compañeros de enfoque con los que también estamos colaborando, pero que nos permite responder con celeridad y utilidad a los problemas planteados desde el territorio. Y que la validación, o sea, que la validez de ese conocimiento generado la podemos testear cuando los mismos actores nos dan cuenta de la utilidad del resultado que les entregamos. En cuanto a lo teórico, concluimos que necesitamos complejizar la categoría de hibridación y nos permitió formular un montón de nuevas preguntas y también, identificar en qué elementos del relevamiento se ve esta complejidad de lo híbrido que no podemos determinar que es un poco virtual y un poco digital, o que empieza en un determinado momento con la pandemia, o sea, ya empezaba antes. Todas las fronteras que quisimos distinguir se nos volvieron esquivas. En cuanto a lo metodológico, bueno, ciertos elementos que, replicando este algoritmo que mostrábamos antes, podemos obtener, como identificar variables significativas, construir indicadores para medirlas en base a elementos muy sencillos que están disponibles online, identificar cuáles son los materiales significativos para cada caso, formular nuevas preguntas e hipótesis y aportar información útil. Algunos ejemplos de estas recomendaciones, que a partir de todo este trabajo la idea es llegar a algo que le sea útil al sector. Entonces, por ejemplo, detectamos que la comunidad de alternativa o de los consumidores de artes escénicos independientes es una comunidad muy empática, que está muy preocupada por el sector y que más que los contenidos o la agenda, les interesa y se preocupan genuinamente por el sector y por el bienestar del sector y la supervivencia del mismo, que estuvo puesto muy en jaque. Una pérdida del interés en lo virtual, que también nos preguntábamos o nos repreguntábamos en qué medida tiene que ver con que se valora más positivamente la presencialidad, o que quizás falten ofertas al mismo nivel hibridado o virtuales en paralelo a lo presencial. Y bueno, que comienza a aparecer la posibilidad de nuevos formatos que no existían antes, ¿no?, que no son streaming, y también que empiezan a poner en discusión qué es realmente el teatro, si es un arte que es indisociable de lo efímero o de lo evanescente, o realmente se puede replicar a través de ciertas tecnologías de virtualización o digitalización. Bueno, dejamos acá, cualquier cosa profundizamos después. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ustedes, Pamela y Eugenia, y además creo que plantearon preguntas muy interesantes que se van a aplicar al resto de las ponencias, por ejemplo, el tema de las hibridaciones y también cómo estudiar el cambio, que ese es un tema bien importante después de la pandemia, sobre todo. Ahora pasamos a la siguiente presentación: digitalización en la Puna, etnografía del proceso de incorporación de los medios digitales en Cusi Cusi, Rinconada de Jujuy, de Martina Di Tuyo. Tienes todo el espacio, Martina. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a compartir pantalla primero. A ver. Avísenme si ya están viendo.
Todo bien. Buenísimo. Bueno, entonces, en este trabajo voy a exponer el proyecto de investigación que presenté a mitad de año para el concurso por beca doctoral CONICET, cuyos resultados van a estar disponibles recién en el verano. Y por ser un proyecto, el objetivo de esta ponencia será principalmente comentar el proceso de construcción del problema de investigación y la perspectiva teórico-metodológica desde la cual se lo propone encarar, esperando poder recibir también aportes y comentarios de todos ustedes que puedan enriquecer ambas cuestiones para el caso de que la investigación pueda llevarse a cabo. Es importante, para que se entienda, compartir el recorrido personal que yo transité para llegar a estar hoy insertándome en este campo de la antropología digital a partir de esta problemática. Yo realicé mi licenciatura en realidad en la orientación de arqueología de la Universidad de Buenos Aires y desde el 2017 formó parte de un proyecto tanto arqueológico como antropológico que desarrolla investigaciones en la localidad de Cusicusi, que queda en la puna de Jujuy. A lo largo de la carrera, mi interés siempre estuvo principalmente en la pregunta por las relaciones entre las personas y los objetos materiales, y por eso realicé mi tesis de licenciatura sobre el análisis de características productivas de la cerámica recuperada en los sitios, así, clásicamente arqueológico, pero orientada por el mismo interés, por un marco teórico muy similar también, y estas mismas preguntas generales, es que ahora me aproximo al campo de la etnografía para abordar un proceso que se está desarrollando actualmente. Este proceso se enmarca en aquel de la instalación de la infraestructura necesaria para la conexión a Internet a nivel global, que ha ido en aumento en los últimos 30 años. En la Argentina, específicamente, las políticas de inclusión digital ya hace varios años que son parte de la agenda del Estado Nacional a través de distintos programas que estuvieron promoviendo el desarrollo de una red federal de fibra óptica, conocida como la REFEFO, para garantizar el acceso a Internet en las zonas rurales. Y una de esas regiones, una de las regiones del país en donde todo esto, toda la instalación de los servicios necesarios para acceder a Internet todavía está en curso, es la puna de Jujuy. En los últimos años, como pueden ver en los titulares, en distintos medios, tanto provinciales como también nacionales, se resaltaron las dificultades que encuentran los y las puneños debido a tal limitación. Pero, tanto en los medios como también en la opinión pública, parece haber un consenso de que la expansión de la digitalización es en sí misma necesaria, homogénea y democratizadora, como una forma de integración al resto del mundo. Este proceso se encuentra, como decía, Cusicusi, donde trabajamos con mi equipo de investigación. Es una localidad que queda en el extremo noroeste de la puna jujeña, como se puede ver en el mapa, a solo 70 kilómetros de la frontera con Bolivia. De hecho, hasta 1940 este territorio todavía pertenecía a Bolivia. Y la introducción de la señal de Internet aquí es muy reciente. Como ven aquí, recién en el 2016 se dio la instalación del tendido eléctrico, o sea, previamente a eso no había electricidad en el pueblo, y en el 2018 se creó un espacio tipo ciber donde se podía acceder a Internet de forma paga por una cierta cantidad de minutos. Y finalmente en el 2019 se inauguró en la plaza central del pueblo un Wi-Fi, una zona de Wi-Fi gratuita y pública. Y en el acto de inauguración de esto estuvo presente el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Cabe destacar que en el mismo acto también se inauguró una comisaría policial, o sea, en el mismo acto se inauguraron el Wi-Fi y la comisaría del pueblo. Bueno, y Cusicusi además es para contextualizar, es un pueblo que está compuesto principalmente por familias de agricultores y ganaderos, y pertenecen en su mayoría a la comunidad quechua, llamada Orcorrunas. Entonces, la pregunta general que guía esta investigación sería: ¿cuáles son los impactos de la incorporación de los medios digitales en los modos de vida y en el imaginario sociocultural en contextos así rurales e indígenas de la puna de Jujuy? Otras preguntas más específicas que guían esta investigación tienen que ver con cuál es la relación entre la instalación de los medios digitales y la presencia, control del Estado-Nación en una zona que es rural y fronteriza como Cusicusi. ¿Cuáles fueron las demandas locales que motivaron esta intervención estatal y cómo fue percibida por parte de los habitantes? ¿Cómo son los usos y apropiaciones que los y las cruceños tienen de estas tecnologías en sus prácticas y discursos cotidianos? ¿Qué transformaciones se generan en distintos aspectos de su vida cotidiana y cómo son percibidos estos cambios por los distintos actores de la comunidad?
Entonces el objetivo general será contribuir a comprender este fenómeno a partir del análisis etnográfico del caso de Cusi Cusi, para poder aproximarnos a la diversidad de formas de apropiación y también al modo en que las características de estas tecnologías influyen en la producción, reproducción y transformación de prácticas y sentidos locales. Para ello se indagarán diversos ejes, distinguidos con fines analíticos, pero obviamente estrechamente relacionados entre sí. Y dentro de cada uno de ellos se tendrán en cuenta también distintos aspectos. Por ejemplo, el primer eje vendría a ser estudiar el proceso de instalación de la red de Internet en Cusi Cusi, teniendo en cuenta los distintos tipos de actores implicados, y también los sentidos, las justificaciones, los valores por los cuales se justifica este proceso a partir de agentes estatales, o también de empresas privadas, en caso de que hayan estado involucradas, y también, obviamente, conocer las demandas y las percepciones que tienen de este proceso los miembros de la comunidad local. Por otro lado, también se indagará acerca de los usos de los medios digitales en las prácticas cotidianas, es decir, su inserción en sus prácticas económicas, sociales, religiosas, y conocer también los modos de uso técnico y los modos de uso en el espacio virtual, o sea, para qué usan, ¿no?, Internet y cómo lo usan, cómo usan la virtualidad las personas de esta comunidad. Y por otro lado, pero estrechamente relacionado, también indagar sobre los discursos y los sentidos locales en torno a los medios digitales. Para esto se buscará tener en cuenta la heterogeneidad de opiniones que puede haber entre distintos sectores de la comunidad acerca de Internet y los medios digitales, y de qué modo se da una articulación con sentidos más locales, ¿no?, andinos, más rurales, y cuáles son las expectativas que se genera en relación al futuro de la comunidad a partir de esta introducción. Algunos antecedentes que se tuvieron en cuenta a la hora de formular el proyecto fueron, por un lado, los estudios sobre los medios de comunicación indígena en la zona andina de hace varias décadas. Principalmente se focalizaron en los estudios del impacto y las apropiaciones que hubo de la radio. Sobre eso hay mucho escrito. Y por otro lado, obviamente, se retomaron los estudios sobre medios digitales que se están dando en las últimas décadas. En este sentido, retomo el campo de la antropología digital, entendiéndola como el estudio de las personas en relación con las nuevas tecnologías digitales, para estudiar justamente los cambios culturales que se producen a partir de las interacciones con ellas. Este campo pretende abordar la diversidad de formas que adopta la transición digital en distintas partes del mundo, y bueno, mi investigación vendría a aportar a esta investigación más macro. En cuanto a las investigaciones en Sudamérica, acerca de este tema, la mayoría resaltan el carácter más que nada positivo de la introducción de Internet y de la telefonía móvil en las comunidades rurales. Sin embargo, también existen trabajos que advierten que puede profundizar ciertas desigualdades previamente existentes, especialmente cuando no se implementan como respuestas a demandas y objetivos concretos de la comunidad. En cuanto a Argentina, hasta ahora se han realizado solamente abordajes sobre el uso de redes sociales por parte de agrupaciones indígenas para la difusión de conflictos y reclamos políticos. Es interesante remarcar cómo hasta ahora, en la mayoría de estos trabajos, los medios digitales son entendidos como herramientas, a través de las cuales se extienden conflictos previamente existentes, sin considerar los efectos que su uso genera en las prácticas y en los discursos de comunidades que no son urbanas. Y esto reproduce la idea de Internet como uniforme y neutral, sujeta a los usos que se le den. Esta investigación, en cambio, retomo los aportes de la antropología de la tecnología, es un marco teórico que también lo usé en mi investigación, mi propia investigación arqueológica, según la cual la tecnología es una práctica enraizada en relaciones y en representaciones sociales históricamente situadas, que contribuyen a producir, reproducir y transformar significados culturales. Es por eso que es importante considerar el proceso social, de producción, de distribución, de uso de estas tecnologías, sin fetichizarlas. Con todo esto quiero decir que la forma en que funcionan los medios digitales no es neutral, sino que también está cargada de significación. Entonces, considero que las tecnologías digitales materializan y reproducen valores que son fundamentales de la sociedad urbana moderna, como la ciencia, el progreso, la eficacia, la razón, entre otros. Estos valores se manifiestan tanto en las lógicas del funcionamiento de estas tecnologías, como también en el proceso mismo de su globalización.
Por eso, la introducción de una tecnología digital en una comunidad rural, indígena, es producto de decisiones que reproducen concepciones específicas sobre el mundo, sobre la naturaleza y la sociedad. Y su inserción en la vida cotidiana de las personas introduce a su vez lógicas y valores determinados. Estas transformaciones no son homogéneas ni necesariamente revolucionarias, sino que se dan siguiendo una relación recursiva con la matriz social y material previa, retomando las lógicas existentes para producir nuevos modos de vida y significados. Entonces, para desarrollar esta investigación se propone un enfoque metodológico etnográfico y desde la antropología y la experiencia de Turner y Brunner. El campo estará definido por un proceso cultural específico, ¿no? Y por eso se propone una aproximación multilocal. Tendrá en cuenta espacios como, bueno, el pueblo de Cusicusi, distintos espacios dentro de Cusicusi, y los espacios también transitados por sus habitantes, así como también aquellos de toma de decisiones políticas extralocales en lo relativo al proceso de introducción, de instalación de la red de Internet en el pueblo. Y también se tendrá en cuenta justamente el espacio virtual, que es transitado ahora transitado por los habitantes de Cusicusi. Entonces, la virtualidad, la digitalidad, será parte del campo, así como también será una herramienta, ¿no?, para generar situaciones de copresencia con las personas que sean entrevistadas, etc. Entonces, así se generará una descentralización, ¿no?, del espacio físico en términos de volumen. En cuanto a las actividades, bueno, lo que se propone en este proyecto de investigación son principalmente la observación participante en distintos espacios, como los que acabo de mencionar. En cuanto al espacio dentro del pueblo de Cusicusi, principalmente se privilegiará la plaza, en la que hay un wifi público y gratuito, cómo se mueven, qué usos se les dan, le dan a los medios digitales las personas cuando están ahí. El espacio que funcionaba antes como ciber, también, bueno, la municipalidad, instituciones educativas, religiosas, y obviamente el espacio virtual, atendiendo tanto a las publicaciones públicas como, en el caso de ser posible, aquellas de carácter más privado, como grupos cerrados o comunicaciones personales. También se realizarán entrevistas. Quedan 3 ¿Cuánto? minutos. Perfecto, 3 ya termino. minutos. También se realizarán entrevistas abiertas a habitantes de Cusicusi, de distintas edades, géneros, ocupaciones, creencias, actores estatales y privados, en el caso de ser posible, como para reconstruir el proceso y los sentidos de instalación sobre la instalación de Internet en el pueblo. Y como remarqué antes, estas entrevistas pueden realizarse tanto de forma presencial como mediada por medios digitales. Y por último, también se tendrá en cuenta el relevamiento de fuentes secundarias, teniendo en cuenta sobre todo documentos producidos, documentos públicos, ¿no?, tanto de organismos estatales como de medios de comunicación, en relación a los significados que tiene el proceso de instalación de Internet en la Puna Jujeña, así como también todos los contenidos audiovisuales o digitales que generen los miembros de la comunidad de Cusicusi, para profundizar justamente este análisis de la relación entre sus habitantes y el espacio virtual. Como expectativa general, se propone que la incorporación de los medios digitales en la vida cotidiana de los habitantes de Cusicusi genera, por un lado, continuidades en los sentidos y prácticas a través de su apropiación en función de intereses locales, pero a su vez profundiza, por otro lado, la vinculación con nociones y percepciones propias de la sociedad urbana globalizada, generando transformaciones que articulan entonces lógicas globales y locales. Esperamos que la investigación pueda llevarse a cabo en los próximos años y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Martina, y creo que tu investigación dialoga mucho con la mía. Ahora es mi turno. Parto con mi presentación sobre investigando en la infraestructura, propuestas y desafíos metodológicos para una etnografía digital del 5G. Y bueno, Chile acá está comenzando su proceso de instalación de la red 5G. Y de hecho mi objetivo de mi investigación, que también está en proyecto, o la estoy empezando, es caracterizar este proceso de implementación en el país. El 5G, bueno, es esta quinta generación de telefonía móvil, que tiene todas estas promesas, todos estos grandes sueños de la tecnología de mega, hiper velocidad, que tiene
una capacidad súper rápida, que casi que es la banda ancha, pero volando en el cielo y dando conectividad a todo el mundo. El 5G tiene la característica que opera como infraestructura, o sea, opera como un sistema nacional en este caso, y sobre sistemas y tecnologías sobre tecnologías. Es mucho más que las antenas que dan el 5G y los data centers y todo, es el ensamblaje completo de la tecnología. Y además opera como infraestructura radiante, o sea que está radiando estas ondas electromagnéticas hacia todo el mundo. No tengo presentación, soy solamente yo hablando. Y también, como infraestructura, también moviliza algo, o sea, está moviendo en este caso datos, información, y va conformando no solamente un 5G como tecnología, sino también un 5G como sistema. En estos momentos yo he estado, y bueno, como sintonizándome con esta situación etnográfica, casi que sintonizándome como una radio a este tipo de tecnología, ajustándome las conversaciones de políticas públicas, conversaciones de internet, porque también mucho de esta infraestructura se da en espacios burocráticos, ministeriales, pero también en los memes de internet y como todo este imaginario en torno a la infraestructura. Y acá yo lo que he empezado a ver es que aparte de ser una tecnología como tal, es una tecnología bien orientada hacia el futuro. Entonces el tema del tiempo y la antropología del tiempo se vuelven súper importantes para plantear y darle vueltas a este tema. Y de hecho a mí tanto me ha impactado tanto esta dimensión temporal que me he empezado a cuestionar si debería estar estudiando el 6G sobre el 5G, porque en verdad los expertos siempre tienen esta visión que el 5G es la octava maravilla del universo y que no solo hay que pensar en ahora, sino en lo que viene después, o sea, el 6G. Les cuento en unos años si alcanzo a ver el 6G. Y bueno, mi propuesta es verlo desde sus distintas configuraciones. Por ejemplo, como política, también como esta promesa, sueño, también como papeles, o como dice Latour, cuando las tecnologías son una novela, algo que solo existe en memorándums, en discursos, y cosas así. De hecho, en Chile, las primeras antenas comercializables se instalan o empiezan a operar estas semanas en diciembre, así que estamos todos con la expectación. Y también como una infraestructura blanda, o sea, como sistema de trabajo, sistemas de actualización de las antenas, de mantención de las antenas, de los data centers también, y todo el aparato, porque en Chile hay una característica bien peculiar, que el 5G también se ha interpretado como un llamado a la innovación y el emprendimiento. Entonces, aparte de política, aparte de papeles, aparte del sistema de trabajo, es también un motor para generar nuevas tecnologías. Y por supuesto, como tecnología que depende de la radiación, también hay mucha discusión al respecto a los efectos de la salud, los ecosistemas, y con esto, ¿qué pasa con la radiación? Un poco cuando el conocimiento está al límite entre la ciencia, la paraciencia, y bueno, hay un montón de discusiones, si se han visto en la pandemia todos los memes respecto a las vacunas, el 5G, todo va por ahí. Y finalmente, está el 5G como tecnología como tal. En el futuro, ojalá todos las tengamos en nuestro celular para hacer distintas cosas y que estas nuevas tecnologías que se desarrollen funcionen bien sobre el sistema. Entonces, hasta este momento no lo parece, pero he estado hablando de varios marcos teóricos. Por un lado, la antropología digital, por supuesto, que ve y se enfoca en la tecnología, pero también la infraestructura, perdón, la antropología es la infraestructura, o sea, esta antropología que ve a los grandes sistemas, por ejemplo, de agua, de movilidad, dentro de las ciudades, los territorios, y que, según yo veo, se producen ciertos choques, ciertas maneras en cómo entendemos esta cosa que es tecnología, que es sistema, con entenderla ya como un producto final de consumo. Y acá me agarro una propuesta metodológica bien específica de los enfoques infraestructurales a la etnografía digital. Y que lo que hicieron en un momento, y que en verdad es un enfoque muy reciente, que empezaron, varios autores empezaron a tematizar y problematizar qué estaba pasando con la etnografía y la antropología digital al momento de estudiar la tecnología. Y de hecho muchos autores son críticos de cómo la antropología digital muchas veces esconde lo político, esconde todo lo
que tenga que ver con decisiones de Estado, violencias, cosas así, en un poco la fijación con la tecnología como tal. Y en esto, o sea, hablar de antropología digital es muchas veces también hablar de etnografía digital, entonces desde lo metodológico también estaba pasando algo, de qué pasa con la dimensión estatal, la dimensión de las decisiones con este tipo de sistemas. Entonces, lo que suma la antropología de la infraestructura es ver que esta materia está imbuida de poder, está imbuida de decisiones de poder, y que estos sistemas completos, como una instalación de una infraestructura nacional, no es arbitrario, o sea, hay un montón de decisiones, hay un montón de cosas, y sobre todo empezar a plantear nuevas visiones a la antropología digital. Y de hecho, para mí, yo lo que veo es que mucha antropología digital inicial se enfocó en el consumo, la apropiación, sobre todo por su inspiración en la antropología del consumo, en los estudios de cultura material. Después ya una segunda etapa donde está la antropología digital en las mediaciones tecnológicas, pero la infraestructura, la materia como tal, siempre ha sido algo un poco relegado. Y sobre todo porque hay muchos enlaces. Y un primer enlace que veo es cómo la antropología de las infraestructuras suma el tema del tiempo como algo importante. De hecho, por su herencia en los estudios de tecnología, ve la historia como un contexto clave, no solo una introducción, y también cómo se pueden trazar los problemas o los desarrollos de un sistema completo, y en este caso una tecnología que tiene esta salida de sistema. Y así se puede ampliar el ojo temporal de la etnografía digital. Y con el tiempo, por ejemplo, está toda la discusión de los timescapes, future states y todas estas configuraciones materiales y también de poder, de cómo se configura algo. Quería acá mostrarles una imagen, se las comparto por el chat. Y también, bueno, voy a tratar de compartirla rápidamente por acá, que este es un cerro muy importante en Santiago, que está justo en medio de la ciudad, es que tiene un montón de antenas, montones de antenas. Acá hay, creo que 9 torres de antenas, y en medio, o sea, en su cumbre más alta, hay una virgen. Y por ejemplo, si vemos esta imagen desde la etnografía digital, o sea, francamente la discusión se va, por ejemplo, a la imagen, quién tomó la imagen, en qué contexto, más que ver esta infraestructura operando como sistema. Y por ejemplo, si nos vamos a la infraestructura, es una historia pero completamente amplia, o sea, todo parte con las primeras tecnologías de radio a finales del 1800, después Marconi haciendo la primera transmisión que pasó el océano completo, eso fue en 1901, después en 1922 llega la radio a Chile, se hacen las primeras pruebas, que para la mitad del siglo XX había más de 100 estaciones de radio en Chile. Después en los 60 se suma la televisión, se suma la frecuencia modulada. En los 70 nace la Secretaría de Telecomunicaciones, que son quienes llevan ahora la instalación del 5G. Y también a inicios de los 80 se hace la primera ley de telecomunicaciones. Y también pasa, por ejemplo, que en el 87 viene el Papa Juan Pablo y hace un comentario chistosito sobre la cantidad de antenas sobre este cerro, el Cerro San Cristóbal. Y queda el chiste de que la Virgen, acá en la imagen, estaba rodeada de antenas. Y desde ese momento, aparte de que ya en ese momento había muchas antenas instaladas en el cerro, empieza a haber toda una discusión de cómo reducir la cantidad de antenas, cómo juntarlas en torres como las que hay ahora, y que por ejemplo el 94 llegó a que se limitara el ingreso de antenas, y por la fecha significó que ninguna antena de telefonía esté instalada en este hito urbano y geográfico de la ciudad. Entonces es muy interesante ver eso porque en este recorrido histórico de gran amplitud de decisiones políticas, decisiones materiales, decisiones de poder, se va desarrollando lo que es posible o no es posible, por ejemplo, con el 5G en estos momentos. Y si uno va a hacer observaciones etnográficas a la punta del cerro, toda la gente está quejándose de que no hay cobertura de celular, no hay cobertura, y es más chistoso porque ahora justo con la instalación en Chile, los celulares con 5G están siendo maltratados como este objeto de deseo para la Navidad, pero en verdad si alguien va al cerro con su
celular de última generación con 5G, no va a encontrar esta misma tecnología en la punta del zorro por toda esta historia ampliada que les contaba. Y también, bueno, otro tema, dejo de compartir pantalla. Otro tema que es muy importante es, por ejemplo, el tema de la escala. Las etnografías digitales, la antropología digital, tienden a focalizarse en lo que, como dicen algunos autores, esta geografía específica de una tecnología, de una persona o en una comunidad, y van haciendo ese camino de cómo se va apropiando, se va consumiendo la tecnología, pero sumando esta visión infraestructural, o sea, vemos como la infraestructura, 5G en este caso, excede lo materialmente presente, o sea, es más que celular, más que la antena, y en la foto que les mostraba, o sea, no hay antenas de 5G, y que hay toda esta noción de lo que es visible y también lo que es invisible, o sea, que está en una escala tan grande que no lo podemos ver. Y el 5G, o sea, insisto, más que una antena, las promesas de la información, de los datos, de la conectividad, son mucho más que estar parado al lado de la antena o tener el celular en la mano. Y de hecho, se genera algo tan interesante que la infraestructura es altamente visible, o sea, vemos la antena. Vemos también las políticas, las campañas de publicidad de los celulares con 5G. Pero al mismo tiempo está toda esta noción de la invisibilidad, que es algo que, por lo menos yo analizo, la etnografía, perdón, la antropología digital un poco omite en esta como orientación al proceso de uso específico de una tecnología. Y cosas tan invisibles como la misma radiación, no la vemos, no la podemos sentir como seres humanos. Algunas personas parece que sí, pero en verdad, en general, no la podemos ver. Y también está muy oculto todos los procesos de cambio de la red, todo el trabajo que hay detrás de la mantención de las antenas y el sistema como tal, los data centers, los espacios, o sea, uno de los espacios más resguardados en las sociedades actuales, y que lleva a cómo manejar este tipo de tensiones, y sobre todo porque son importantes para la configuración de 5G en este caso. Hay mucho más que abren esta peta, por ejemplo, cómo la misma tecnología se mistifica en este como desconocimiento de lo que no podemos ver o no podemos sentir. Y hay un montón de cosas de conspiraciones, bueno, lo que les decía, la pandemia y las vacunas y el 5G, y ocurre esta como suerte de misterización o fantasmagorización de la tecnología, y una tecnología que, insisto, opera como sistema, como infraestructura. Otro punto muy importante es también la mediatización de este tipo de cosas. No es lo mismo, insisto, investigar a una persona con un celular en la mano, porque, bueno, muchos autores han mencionado cómo las infraestructuras se mediatizan. Y con el caso de las infraestructuras digitales, hay una suerte de que son estos como grandes corredores de información y de datos, pero son al final como mediaciones mediatizadas que mediatizan muchas más cosas. Entonces, ¿cómo investigar algo tan en movimiento que expande el ojo temporal, como les mencionaba, que tiene todo este componente de hipervisibilidad de las mega torres de antenas, pero al mismo tiempo todo este conjunto de cosas por detrás un poco invisibles o fantasmales, y que lleva, o sea, y que me ha llevado a mí, que me haga mucho más sentido hablar más que etnografía digital, hablar de enfoques infraestructurales para la etnografía digital, que recaben, por un lado, el Estado, el poder, que también recaben la historia, con este ojo mucho más amplio que el uso específico de la tecnología, y también que tengan esta mirada mucho más amplia, sin perder lo que integra la misma antropología, o sea, que es estudiar lo que hacen los seres humanos en estos contextos mucho más amplios. Y eso es todo, me quedaron 20 segundos. Gracias. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente ponencia de Victoria Irizarry, de la digitalización de las industrias culturales en el mercado de industrias culturales en Argentina. Ahí está, se escucha bien, ¿no? Todo bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto y un agradecimiento estar acá en este espacio,
No quería, lo hice antes de comenzar, pero no quería dejar de hacerlo público, de felicitar a la organización, a quienes organizaron la red y este encuentro, que sin duda será una red que nos dará un muy buen espacio de trabajo y producción de conocimiento para toda la región. La presentación que quiero compartir con ustedes hoy es sobre mi investigación actual, sobre la digitalización de la producción cultural y que tiene como foco empírico el mercado de las industrias culturales de la Argentina, más conocido como el MICA, que es un programa creado por el Ministerio de Cultura de la Nación, que congrega, digamos, tiene como objetivo unir, congregar a diversos productores culturales de lo que se denomina el sector cultural independiente o emergente. En esta presentación específica quiero compartir algunas ideas sobre la transformación del MICA, que fue pensado como un mercado, como una feria presencial, a un entorno digital que se dio, bueno, principalmente por la pandemia. Uno de los objetivos, no es el objetivo principal, pero uno de los objetivos de mi investigación es explorar y analizar la centralidad de las tecnologías y redes digitales en las transformaciones de los procesos de promoción y desarrollo de mercados culturales y los usos que los diferentes actores vinculados al MICA hacen de ellas. Y me interesa en esta presentación compartir algunas cuestiones teórico-metodológicas sobre este proceso, que esta es una investigación en proceso y está en un estadio muy inicial, sobre todo en lo que refiere a la parte de digitalización, y la verdad que vengo a compartir más algunos desafíos, preguntas que avances de resultados de la investigación. Rápidamente, para contextualizar qué es el MICA, este es un programa, es decir, una política pública que se lanzó en 2011 desde el Ministerio de Cultura de Argentina, y que, bueno, como decía recién, este mercado se creó con el fin de reunir a diferentes sectores e impulsar rondas de negocios e intercambios entre diferentes artistas, gestores y productores de ámbitos públicos y privados, pero especialmente aquellos que son denominados independientes y que no están vinculados con la gran industria cultural. La idea de mercado cultural estuvo centrada en la promoción primero de 6 sectores, que eran de 6 sectores de las industrias culturales, ¿no? Que eran las artes escénicas, el sector audiovisual, algunas áreas del diseño, el sector editorial, la música y los videojuegos. Esta es una política pública que se mantuvo a lo largo de estos 10 años y que fue incorporando, fue ampliando diferentes sectores, y hoy aproximadamente son 16, volviéndose más específicos en algunos casos, como por ejemplo en el área de música, en donde en sus inicios solo tenían un gran área de música, y ahora hay áreas específicas adentro de la música más acotadas, como por ejemplo, bueno, el área de hip hop o de música académica. Como bueno, les decía recién, durante la pandemia hubo una fuerte apuesta a lo digital desde esta política pública y se lanzó una plataforma para poder agrupar a los diferentes actores. ¿De qué trataba el MICA hasta el momento previo a la pandemia? Era una suerte de feria organizada por el Ministerio de Cultura, que se realizaba en la ciudad de Buenos Aires, cada 2 años durante 3 días, en donde se juntaban de forma presencial productores de diferentes áreas de la cultura independiente, y se desarrollaban una serie de actividades, de las cuales podemos decir que se destacaban 3, ¿no? Una es la ronda de negocios, hay acá algunas fotos en este formato medio de citas rápidas, en donde se encontraban compradores y vendedores durante un tiempo breve, con citas previamente acordadas, como para conocerse e intercambiar sus producciones culturales. También estaban, otra de las actividades que se realizaban eran los showcase, que es decir, eventos donde se mostraban diferentes producciones culturales, como por ejemplo desfiles de moda, recitales,
Y por último, había una parte de charlas y conferencias dedicados a temas específicos. Si bien estos eventos, ¿no?, duraban 3 días, eran 3 días muy intensos, la preparación de este evento, digamos, llevaba los 2 años previos, en donde se incluían eventos de pre-micas alrededor de todo el país. También es una política que pasó a tener cierta incidencia a nivel regional, se hicieron los MICSUR, con otros países de América Latina, inspirados y promovidos desde esta política pública, pero bueno, siempre se tuvo desde su inicio, o bueno, no tan, unos años después del inicio, esta idea de una política pública de carácter federal y en donde hubiera una representación de las diferentes regiones del país. Durante la pandemia todas estas actividades, al igual que la mayoría de las nuestras, se suspendieron, y desde el Ministerio de Cultura se impulsó esta fuerte política de digitalización. Yo escuchaba también pensaba, escuchando la presentación, ahora se me fue el nombre de quien estaba estudiando en la PUNA, de Martina, ¿no? Es una política fuerte de Argentina, ¿no?, que la tiene como uno de los pilares en sus políticas públicas ahora, entonces hay muchos proyectos sobre digitalización desde el Estado. Y entonces, bueno, digamos, impulsó esta fuerte política de digitalización a través de la creación de esta plataforma digital y su consecuente promoción e incentivo para la inclusión de participantes. Este programa, digamos, no existe solo, digamos, es uno de los programas que se destaca dentro de un conjunto de programas, pero otro también muy notorio, y que también atraviesa a varios países de América Latina para digamos, los programas de cultura, es el programa Puntos de Cultura, que tienen objetivos distintos pero convergentes, y que desde la política pública sostiene un fuerte encuadre en los procesos de digitalización, apuntando al sector de productores culturales para promover su visibilidad pública y su inserción en la cadena de valor. La coyuntura actual, ¿no?, esta situación de pandemia y en la que todavía estamos, presenta nuevos desafíos y abre nuevos escenarios en los que la digitalización se vuelve protagónica para la configuración de las relaciones de quienes están vinculados a la producción cultural. Interesa en particular, para este proyecto, ¿no?, los procesos de digitalización, porque dan cuenta de un momento de consolidación de nuevos modos de acceso y participación en la producción cultural, aunque también se abren nuevas tensiones y disputas sobre esos modos de acceso. Las plataformas digitales, consideramos desde este proyecto y sobre varios autores que también plantean esto, no son solo medios de difusión y comunicación, sino que también modifican la comunicación y los modos de relación entre quienes acceden a ellas. Este proyecto, la elaboración de este proyecto resulta de la combinación de 3 consideraciones teórico-metodológicas que definen, digamos, todo el marco conceptual de la investigación. Uno que tiene que ver con el enfoque sobre el estudio de políticas públicas, en particular de las políticas culturales, siempre desde, o más que nada desde un enfoque etnográfico. Por otro lado, todo lo que tiene que ver sobre los debates en torno a la generación de vínculos entre la producción cultural, el mercado y el Estado, algo que, digamos, hasta no hace mucho eran considerados como 3 esferas separadas, y hoy, o en estas últimas décadas, aparece todo un poco más mezclado. Y por último, lo que interesa más que nada esta presentación, lo que tiene que ver con los debates sobre los procesos de digitalización en la producción cultural. El interés en este último punto, digamos, si vemos una revisión de los debates en el campo de la producción cultural y digitalización, podemos ver que es un panorama de estudios reciente,
porque bueno, también la digitalización es reciente, variado, y también como creo que Pamela lo mencionó antes en su presentación, bastante disperso, ¿no? Y poco por ahora sistematizado. Digamos, el enfoque en este proyecto, digamos, el interés en este proyecto es a partir de atender a qué hace con la gente, con las plataformas, cuáles son los usos específicos que le dan a esta nueva plataforma que está en uso, y digamos, y que tiene esta perspectiva, este enfoque, está basado, bueno, en algunos estudios que se vinieron desarrollando, especialmente me gustaría citar el de Daniel Miller como fuente de inspiración, digamos, en donde es el enfoque que le dan a estos, a este tipo de abordaje etnográfico de estos objetos. El proceso de digitalización de la cultura era algo que ya venía dándose con variaciones en estos diferentes sectores que abarca el MICA, y algunos, podemos decir de forma más rápida, y otros con una transición más lenta u oscilante, pero solo para dar un contexto más amplio, más allá del MICA específicamente, esta transformación de la producción cultural durante la pandemia, el pasaje de lo presencial a lo digital, se intensificó, y lo que las investigadoras Natalia Calcaño y Mariana Heredia denominaron como un apagón cultural, ¿no? Al principio, en donde los sectores que proponían eventos en vivo, como el teatro, la música, la producción audiovisual, entre otros, detuvieron totalmente sus producciones, y otras actividades, por el contrario, tuvieron un fuerte crecimiento a partir de lo digital. Antes de la pandemia este proceso se venía dando de forma gradual, y a partir de la pandemia fue realmente de forma acelerada, y el lanzamiento de la plataforma del MICA es parte de esa transformación. En relación me gustaría comentar sobre algunos, como les decía, que es un trabajo incipiente que está recién comenzando, sobre este proceso de digitalización. Digamos, me fui enfrentando a algunos desafíos. Por un lado es, bueno, cómo realizar un trabajo de campo, un campo que podemos caracterizarlo, que combina diferentes técnicas y actividades, entre ellas, bueno, la observación participante, tanto en plataforma como en redes sociales. Previamente a la pandemia había algún trabajo de campo hecho con actividades presenciales, pero por ahora todavía no se están dando, o algunas pocas, y en diferentes ámbitos del país. También entrevistas en profundidad, y acá también esta distinción que también ya fue mencionada entre las entrevistas, aquellas que son cara a cara y aquellas mediadas por plataformas digitales, y por último también todo lo que tiene que ver al análisis de posteos de las diferentes plataformas, y también el trabajo con documentos oficiales, ¿no? Todo lo que son resoluciones del ministerio, etcétera, que se fueron produciendo para el MICA. Esa sería, digamos, como la construcción metodológica a través de la cual busco abordar y construir este objeto de estudio. Como mencioné previamente, el MICA antes de la pandemia y ahora en su formato original se organiza en estos tres ejes que les acabé de contar, ¿no? El mercado en sí mismo, que es esta vinculación de compradores y vendedores a través de las rondas de negocio. Por otro lado, la promoción y visibilización de producciones culturales. Y por último, hay las actividades vinculadas a formación. Y este último punto, el de formación, es el que más se activó en los últimos meses a través de la plataforma. Gracias, ya estamos por terminar. Es el que más se activó en los últimos meses a través de la plataforma, como les decía, enfocándose en diferentes tipos de cursos. Podemos resumir muy brevemente de los que se dieron, unos que tienen más que ver con un enfoque, digamos, de todo lo que tiene que ver con la digitalización, como
promover una educación sobre digitalización para los productores culturales, brindado específicamente por empresas privadas, todo lo que tiene que ver, por otro lado, con el acercamiento de las herramientas que desde el Estado pueden tener los productores culturales, que tienen que ver desde créditos bancarios hasta el apoyo para la formación sindical, o sea, un rango muy, muy amplio. Y por último, todo lo que tiene que ver sí específicamente más a la formación sobre emprendedores, emprendedurismo, planes de negocios, finanzas, ya organizado desde fundaciones. Yo estuve participando en esta, digamos, virtualmente, en esta parte de la formación, los cursos de formación, y digamos, el trabajo de campo lo estuve haciendo desde ahí, y que genera por un lado, digamos, los desafíos que presenta para el desarrollo de un campo, más en este sentido que uno lo piensa siempre, un campo en donde uno se instala más de largo tiempo, en donde se van generando vínculos con las personas, se van desarrollando vínculos con los participantes más esporádicos y más fragmentados, porque no siempre uno se va encontrando con los mismos o teniendo el mismo tipo de interacción con quienes están participando de estas actividades. Y digamos, me ayudó bastante a pensar esta cuestión de cómo repensar este método etnográfico, lo que plantea Christine Hein en relación al estudio digamos, de estas plataformas mediatizadas o digitales, de pensar, bueno, adaptaciones creativas al método etnográfico, ¿no? El método etnográfico inevitablemente necesita de estas adaptaciones creativas para poder abordar estos objetos. Y solo para comentar, como para dar cierre a esta presentación, algo que, digamos, ya fue discutido en otras, no es algo novedoso, pero sí se vuelve muy interesante específicamente en el trabajo de campo que uno hace. Uno de los espacios que me resultó muy productivo tiene que ver, es el chat en estos espacios de formación, que permiten ver información muy interesante y relevante y que permiten construir datos a partir de eso, en donde, digamos, son formaciones típicas de una clase, ¿no? Una persona hablándole a muchos, y es el ámbito del chat en donde permite ver cómo surgen las tensiones, las discusiones, formas de armar y desarmar relaciones, ¿no? Y también qué concepciones los diferentes actores van teniendo sobre el Estado, el mercado, en este sentido específico de la producción cultural, y también sobre cuáles son estas diferentes, y también las concepciones sobre estas plataformas y herramientas digitales que se proponen desde este mercado. Así que esas son por ahora unas primeras reflexiones. Muchas gracias. Tu presentación, y bueno, también puedo mencionar que la primera ponencia de Pamela y Eugenia. Y bueno, ahora para cerrar, pasamos a la presentación de Gabriel Medina Aguilar, titulada Hacia una cartografía de los imaginarios de la inteligencia artificial. Gabriel, estamos listos. Gracias, Natalia. ¿Ya está viendo mi pantalla? Perfecto. Ok. Bueno, gracias primero por el esfuerzo, porque creo que la antropología tiene un montón que aportar al estudio de lo digital. Yo soy comunicólogo, pero encantado con la antropología desde hace ya mucho tiempo, y me permití mandar esta propuesta porque con la pandemia tuve que, digamos, replantear la metodología de la tesis. Es una tesis de comunicación, y entonces fue cuando tomó, digamos, una dimensión digital, ¿no? Que se acerca también a la antropología de alguna manera con el marco teórico, pero en un principio no era una tesis que tuviera que ver con tecnología, a pesar de que habla de inteligencia artificial. Es más bien una tesis de imaginarios, y era una cartografía, digamos, que iba a hacerse a partir de un trabajo de campo urbano sobre el futuro de la inteligencia artificial.
Entonces, bueno, ahí está. Parto del problema, supongo, y parece que estoy encontrando pistas de que está sucediendo así, de que hay una conexión entre la manera en la que se confeccionan esos imaginarios de un futuro con inteligencia artificial y la experiencia urbano-digital. Y ahorita platico un poquito de la categoría de urbano-digital, pero de esa es la premisa, que los imaginarios no están condicionados totalmente, pero sí van a retomar cosas de la experiencia urbano-digital de los participantes, ¿no? En la Ciudad de México, que es el lugar donde estoy trabajando. Entonces, no me voy a tener mucho en la cuestión teórica porque me interesa más esta discusión metodológica y platicarles cómo resolví para escucharlas. Pero sí parto de la geografía humana. Es decir, hay un par de autores y un par de autoras en México que ya han trabajado identidad urbana, porque evidentemente no es nada nuevo, que han trabajado cuestiones de imaginarios urbanos. También parto de una visión crítica desde la filosofía de la tecnología, y aquí a lo mejor hago el apunte rápido de que cuando digo crítica no me refiero a una visión apocalíptica o catastrofista como la de ciertos autores de la filosofía o la sociología, pero tampoco evidentemente una visión, digamos, utópica de la inteligencia artificial o de la tecnología en general, sino más bien un abordaje que no está romantizado, ¿no?, de la tecnología, es decir, alejado un poco de esta visión de la humanidad como algo puro, separada de la tecnología y de la tecnología como un agente externo que de repente llega a invadirnos y a deshumanizarnos. Más bien la visión de la que parto, producto de trabajos como el de Andrew Finberg, por ejemplo, es que en realidad lo humano no puede disociarse de lo tecnológico, ¿no? Que de alguna manera, llevando ese argumento al extremo, que siempre fuimos cyborgs, solamente que ahora es mucho más evidente, pero lo humano es tecnológico y por lo tanto la cultura de la tecnología y lo biológico están de la mano, ¿no? Aunque, insisto, con una visión crítica, no por esto confiando ciegamente en el dispositivo para alcanzar esa utopía o ese progreso de la especie. Y bueno, otra escuela teórica de la que parto es esta de los imaginarios de Durando, Castoriadis, y también de otro autor que se llama Manuel Baeza, centrándome en particular en un concepto que se llama histéresis, que viene de Bourdieu, pero también trabaja Baeza en los imaginarios, y que tiene que ver con este conflicto que existe entre las distintas maneras de proyectar esos imaginarios según la generación a la que perteneces. Yo estoy trabajando con gente joven y empecé a trabajar con ellos porque me llamaba la atención desde antes de iniciar el programa, me llamó la atención que de repente la gente de 19 años, 20 años, tenía imaginarios muy catastróficos del futuro tecnológico, aun cuando la tecnología digital o los medios en general forman parte de su vida cotidiana, ¿no? Y entonces, de manera muy entusiasta, están en todas las redes sociales. Entonces, me puse a pensar que tal vez esa visión catastrófica al futuro no era propia de la generación, sino era una especie de importación de imaginarios catastróficos de generaciones mayores, como sus padres, sus profesores, sus madres, abuelos, etc. Entonces, bueno, el concepto de histéresis me sirve ahorita para ver cómo entran en conflicto esas proyecciones según las generaciones a las que pertenecen y según con quién conviven las personas que están participando. Entonces, bueno, de todo este marco teórico, yo estoy conformando esta categoría que se llama, a la que le llamo urbano digital, partiendo, como ya sabemos, de que lo digital evidentemente no es nada, no es virtual en el sentido negativo, ni es falso, mucho menos, eso ya lo superamos desde hace varios años, sino que forma parte de una experiencia en un continuum, pero insistiendo en el hecho de que sí tenemos que ser capaces de ver todavía las distintas especificidades de cada esfera, es decir, la esfera de la ciudad física y la esfera de, digamos, la experiencia digital, que aunque estén en un continuum implican capas distintas, ¿no?
Y bueno, lo he visto ya, como les voy a platicar en unos minutos, lo he visto con los participantes y las participantes del estudio. En la Ciudad de México, la ciudad, a pesar de que estén en Twitch, a pesar de que estén en TikTok, en cualquier red social, la ciudad se padece de manera distinta, ¿no? Y estar en un barrio conflictivo de la Ciudad de México, del oriente de la ciudad contra el poniente de la ciudad, evidentemente conlleva experiencias urbano-digitales distintas y por lo tanto, yo apunto a que existe algo que se podría llamar identidad urbano-digital, que tiene que ver con la manera en que uno conforma la identidad a partir del lugar donde vive, que tampoco es algo nuevo porque la geografía humana ya lo ha dicho y la antropología urbana ya lo ha dicho, pero sabiendo que los espacios digitales son esos, son espacios habitables, también parece ser que podríamos encontrar elementos de lenguajes, códigos, idiomas específicos, visualidades específicas de cada plataforma que se está usando, que conformarían algunos elementos de nuestra identidad. Entonces, para no separar una identidad urbana y una identidad urbano-digital, propongo pensar esta categoría como parte de ese continuum, atendiendo las especificidades de cada capa, por así decirlo. Bueno, el diseño metodológico original eran entrevistas a profundidad localizadas en la Ciudad de México, es decir, entrevistas itinerantes que yo iba a hacer con las participantes y los participantes, dando un paseo por los barrios en los que habitan. Y además un cuestionario en línea. Ese era el diseño original, pero claro, con la pandemia se imposibilitó salir a hacer esos paseos y terminé haciendo algo que la verdad no es la tesis que quería hacer y que no sigue haciéndome sentir contento, pero que resulta interesante, ¿no? Y gracias a este ajuste es como que puedo participar en este tipo de espacios dedicados a lo digital, porque ahora sí tuve que hacer como echar mano de un despliegue de técnicas que les voy a platicar ahorita con más detalle, pero son básicamente estas, son entrevistas telefónicas itinerantes, es decir, que las personas que participan están dando ellos un paseo en su barrio mientras yo hablo por teléfono con ellos y se está grabando una traza en GPS con una aplicación que ahorita les voy a mostrar. Entonces, esta traza que se graba, ellos me la envían a través de esta aplicación y después yo puedo hacer una curaduría de imágenes urbanas gracias al mapa que se creó. Además, hay un participante en particular con quien estoy siguiendo una conversación más profunda en WhatsApp, no porque sea un estudio de caso, sino porque es un perfil urbano digital bastante peculiar, el de este chico, entonces con él sigo haciendo este seguimiento en WhatsApp y estoy planeando un cuestionario en línea, bueno, ya lo estoy haciendo, aunque no forma parte como de la batería de técnicas más importantes para mí. Este cuestionario es también un poco para mapear esos imaginarios en otras zonas de la ciudad y del país, tener como un panorama más amplio y para ver cómo se relaciona con otras categorías y variables como la movilidad urbana, digamos, características sociodemográficas más finas. En fin, ese es el diseño actual. No sé si no responde mi aplicación. Ah, ya, es más bien mi pantalla. Bueno, lo que están viendo son capturas de pantalla de esta aplicación que se llama Wikiloc. Es una aplicación que diseñaron, me parece que en Cataluña, para la gente que hace tracks de bicicleta y de moto, y que ahora está abierta y que tiene muchos usuarios en el mundo. Es muy confiable y además no es agresiva con el uso de datos, ¿no? Porque esa es una consideración, creo que importante a nivel ético para la etnografía digital, que no sé si esto se llama etnografía digital, pero en todo caso para la investigación que se hace con este tipo de herramientas, una de las consideraciones creo es cómo se van a terminar usando los datos de las personas que participan. Entonces parece ser que Wikiloc no parece ser, Wikiloc no es tan agresiva con el uso de esos datos y una vez que se graba la ruta, las participantes borran la aplicación de su teléfono si así lo desean y yo me quedo con la traza del archivo .gpx. Este es el ejemplo de una traza de una chica de la Ciudad de México.
Y bueno, esa traza ya después en Google Maps me permite ir a buscar imágenes de la ruta y analizar a distancia con la versión más actual de Google Street View, que es en este caso de 2021, pues analizar un poco la visualidad de los espacios, cómo se conectan con los relatos que me van contando durante la entrevista sobre su ciudad, sobre cómo la piensan en el futuro, sobre cómo imaginan que va a impactar la inteligencia artificial en sus vidas, en su barrio, en la especie. Entonces, bueno, estas son imágenes de una de las entrevistas, justamente de la entrevista con este chico con quien estoy haciendo el seguimiento, que estudia, estas son imágenes de WhatsApp, él estudia una ingeniería en sistemas, entonces está aprendiendo a programar, es programador, y me platica justo de su experiencia en la ciudad. De repente me manda fotos como esta de un casquillo porque hay violencia urbana frente a su casa y ha habido intentos de homicidio y es una zona muy conflictiva, pero también me platica, por ejemplo, de las cosas que está haciendo en su escuela, en la universidad, que tienen que ver con programación. Y justo toda esta curaduría, si todo sale bien, porque estoy un poco en la mitad del trabajo de campo, si todo sale bien, la curaduría me va a apoyar un poco a explicar cómo podría dibujarse mejor la categoría de identidad urbano digital, ¿no? Con estas imágenes que él me está compartiendo y que otras participantes están compartiendo de las cosas que hacen, de su barrio, etcétera. Y bueno, la conversación a profundidad con audios o en texto, según los tiempos que él pueda dedicar un poco al proyecto, ¿no? Gabriel, quedan 3 minutos. Sí, perfecto, estoy a punto de cerrar. Nada más que creo que no responde. ¿Siguen viendo mi pantalla? Pero una pantallazo de WhatsApp. Esto, ya, estamos en lo de las pistas, no sé si las ven. Ya. Bueno, algunas pistas que he encontrado hasta ahora es que los imaginarios y expectativas de la inteligencia artificial tienden a estar vinculados con la habitación urbano-digital, es decir, en el caso de este chico, por ejemplo, que vive en una zona bastante conflictiva de los límites de la Ciudad de México, esos imaginarios tienen que ver, por ejemplo, con la privacidad, ¿no? Él comenta en ocasiones que no le importaría, si él estuviera a cargo de las políticas públicas de la inteligencia artificial, no le importaría tanto la cuestión de privacidad con tal de proteger un poco el ambiente, ¿no? Y cuestiones de seguridad pública en sus barrios. Es decir, es demasiado problemático como para preocuparnos por privacidad en un futuro, dentro de 40 o 50 años. O sea, esto tiene que ser un poco una política de vigilancia, porque si no, simplemente nos vamos a matar todos contra todos en el lugar donde vivimos, ¿no? El imaginario fluctúa también según una escala de familiaridad con la inteligencia artificial, es decir, me doy cuenta que en una escala que va de la gente que ignora más lo que es la inteligencia artificial a quienes están más familiarizados, los imaginarios más interesantes están en medio. Es decir, la gente que es experta tiene un imaginario más fijo, no voy a decir aburrido, pero digamos como más realista de la inteligencia artificial. La gente que está en el otro extremo tiene un imaginario más difuso, pero quienes están en medio juegan con la ciencia ficción, juegan con lo técnico, juegan con la parte realista. Entonces sus imaginarios son más ricos en narrativas. Y por último, el imaginario de la inteligencia artificial se confecciona en conjunto con el imaginario de la ciudad, ¿no? Hasta donde estoy trabajando ahorita. Entonces, bueno, es un poco la presentación. Gracias otra vez. Muchas gracias, Gabriel. De hecho, creo que específicamente en tu presentación la pregunta sobre la ciudad, como decías, es súper clave, pero también se relaciona mucho, por ejemplo, lo que hablaba yo y lo que hablaba también Martina sobre la digitalización en la puna. O sea, ¿qué está pasando en esta relación entre territorio, ciudad y tecnología? Y también, por supuesto, lo que hablaron Victoria, también Eugenia, Pamela, sobre la pregunta sobre específicamente las industrias culturales y
como insisto, lo que yo veo es esta gran cuestionamiento sobre el cambio y cómo abordarlo, y un cambio que está en la infraestructura, está en la materia, la política, las instituciones, y cerrando con tu ponencia sobre los imaginarios que permean a todas estas otras capas. Antes de abrir más la conversación, quería hacerles una pregunta general que le hemos estado haciendo en todas las mesas. ¿Cuál es la relevancia de plantear una perspectiva antropológica o una perspectiva que se enfoque en lo cultural para sus temas de investigación? ¿Sería distinto con otras visiones? Como ¿cuál es el principal aporte de verlo desde la antropología o desde lo cultural? Puede partir quien quiera. Bueno, si quieren puedo. En mi caso, personalmente, soy antropóloga, hago trabajo de campo. De hecho, después, Martina, seguramente te voy a estar escribiendo por el trabajo, nada que ver con los consumos de artes escénicas, sino con la comercialización de artesanías textiles en Quebrada Humahuaca. Y en principio, de hecho, recién, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, recién la pandemia trajo evidenció la necesidad de poder abordar la digitalidad como un problema igualmente válido que cualquier otro territorio. Hasta ese momento yo, de hecho, quería trabajar con la forma en que circulaban las imágenes de las artesanías en la web, y era bastante resistido ese tema como único, digamos, como que se agote en eso un enfoque antropológico. Entonces, de alguna manera, pegamos una vuelta, o sea, como que volví a lo más clásicamente antropológico, y quizás ahora la pandemia, por lo menos en mi caso, me habilita a introducir en mis planes de trabajo la dimensión digital, que era algo que veníamos trabajando con muchísimo interés, pero para cuestiones más externas, ¿no? De consultoría, con organizaciones y empresas. Bueno, yo si quieren también. Bueno, en mi caso también, o sea, la verdad es que me cayó de maduro, en realidad, como conté, me surgió en el campo mismo la pregunta, no solamente cuando íbamos de campaña Cusi, sino también en instancias previas, siempre como en la Facultad de Filosofía y Letras hacemos base en la residencia de Tilcara, y hablando con gente de ahí, siempre contaban algunas observaciones como, no, sí, porque acá cuando empezó, no sé, vino la televisión, un montón de personas empezaron a, no sé, nombrar a sus hijos por personajes de la televisión, o con internet ahora las peregrinaciones a la Virgen se organizan a través de grupos de WhatsApp. En Tilcara, obviamente, con la pandemia tengo unos compañeros del equipo que viven allá, también como se crearon grupos de WhatsApp, la gente que vivía ahí para organizarse. En realidad es una pregunta que yo tenía desde que iba al campo hace varios años, empecé a ver este proceso de, de repente tenemos internet. Antes ir al campo era estar aislada un mes y, y de repente era como, no, ahora me pueden contactar. Era un poco, se cortó ahí el retiro espiritual y, y tuvimos que empezar a estar conectados, ¿no? No teníamos la excusa. Pero bueno, nada, a ver, después obviamente, como decía, en la Universidad de Buenos Aires, arqueología es una orientación dentro de la antropología, entonces yo tuve una base de las dos cosas, porque tenemos como la mitad de la carrera en común. Yo siempre estuve medio en la duda de cuál hacer, como me interesaban las dos, me mandé por arqueología diciendo, bueno, quizás después retomo, y cuando fui al campo me encontré con todo esto y dije, ok, acá tengo un montón de preguntas, un montón de cosas en las cuales yo incluso puedo fusionar los dos enfoques, o sea, toda la formación teórica que tengo desde la arqueología en relación a lo material, me sirve a mí para abordar esto, un mismo proceso parecido a los que estudiamos del pasado, pero que se está sucediendo ahora, y un poco tiene mucho de la antropología clásica, la etnografía en el lugar lejano, rural, indígena, todo lo que se quiera, obviamente planteando desde perspectivas teóricas de ahora y postcoloniales y todo, y mi idea no es ser una Malinowski ni nada, pero yo creo que eso es una zona con una tradición antropológica muy fuerte, es un caso de estudio de un proceso que se está dando ahora mismo, y en ese sentido la etnografía me parece la herramienta como que me cae de maduro, que es lo que tengo que usar, no, por más que sea, que pueda llegar a complementar después con otros enfoques.
Y después, bueno, hay una pregunta general que creo que lo había mencionado Gabriel, también desde la perspectiva más filosófica, ¿no? De la relación entre lo humano y lo tecnológico. Me parece que tanto desde la arqueología como la antropología es una cuestión que está siempre presente, que uno en arqueología, por ejemplo, lo vemos desde la evolución, la hominización, todo lo que se quiera, pero lo cierto es que toda pregunta por la naturaleza humana un poco va inseparable de la cuestión material, cultural, tecnológica, como que está todo muy relacionado. Me gusta mucho esta frase de que lo artificial es natural al hombre, bueno, podríamos decir humano ahora para no ser tan... pero eso siempre me gustó mucho, eso, creo que lo vi en las primeras materias de antropología y siempre es una pregunta que estuvo ahí. Y por todo esto me parece que la antropología no puede dejar de lado una tecnología más que se nos presenta ahora. Sí, justo para un poco cerrar lo que decía Martina, que es lo que está a punto de compartir, es lo que le agradezco a la antropología es eso. Más que metodológicamente, creo que me acerco a la antropología porque es la disciplina que me permite decir que la inteligencia artificial pues es tan orgánica como es nuestra propia inteligencia, ¿no? La humana es igual de artificial. Entonces, creo que si me acercara a preguntarle a la sociología eso, no se me permitiría decirlo o a la psicología social. Entonces, la antropología sí permite cuestionar estas grandes categorías de lo humano, de la especie, del cuerpo, de la tecnología. Y además la parte metodológica. Perdón, comento algo respecto bueno, de la primera ponencia que no hablé porque más que nada lo desarrollaron entre Eugenia y Pamela, porque yo soy parte de Enfoque Consumos Culturales, que es una organización que se ocupa de investigar los consumos y los públicos culturales, pero siempre tratamos de trabajar con distintas técnicas o con metodologías mixtas de investigación, cual y cuantitativas, por lo que ya sabemos todos, porque implica poder abordar la complejidad de los problemas, pero lo que incorporan Eugenia y Pamela con esta mirada de la antropología digital, en el caso, por ejemplo, de un estudio anterior que hicimos durante la pandemia, que el consumo de artes escénicas fue exclusivamente digital, y no solo de lo que se llamaba teatro filmado, sino de un montón de experiencias con pantallas y dispositivos que se crearon especialmente durante esa época. Pero, por ejemplo, bueno, hicimos una encuesta online a lo que las chicas contaron la base alternativa. Alternativa es un sitio que existe en Argentina, que principalmente funciona para vender entradas para todo el espacio de artes escénicas independientes, pero también es un sitio que tiene 20 años de antigüedad, y ya es parte de la comunidad teatral, porque también hacen cursos, conferencias, encuentros, bueno, otras cuestiones. Y como decían las chicas, tiene una comunidad muy activa en redes sociales y comentan mucho sobre las obras que ven. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la encuesta del año pasado, las chicas también hicieron un análisis de los comentarios y las interacciones en las redes sociales, y por ejemplo surgía algo desde la antropología digital que no lo habíamos considerado en la encuesta, que era esta oposición arte-tecnología. Entonces surgía esta cosa como la libertad del arte frente a la manipulación de las pantallas, y todo este tipo de dicotomías que nosotros conocemos de arte versus tecnología. Entonces eso también nos permitió, por ejemplo, complementar los análisis que hicimos con las encuestas, porque emergían estos sentidos de una manera muy fuerte en la primera etapa, donde se planteaba, primero se decía que los artistas liberaban sus obras, después se dio también una discusión al interior del sector de decir cómo estamos liberando las obras y en realidad se las estamos dando a YouTube, que es una empresa transnacional. Bueno, muchas discusiones muy interesantes que atravesaban esto y que surgían del análisis de la antropología digital y que tal vez no alcanzaban con la encuesta. Entonces esto de la triangulación metodológica también para nosotros es importante. Agrego rápidamente algo más. Creo que desde la etnografía, creo que más allá de las herramientas metodológicas, digamos que acá vimos como una diversidad de usos, creo que la etnografía lo que trae
también para este tipo de estudios, y lo que lo vuelve tan sólida es el enfoque que tiene, ¿no? Y me parece que eso es súper interesante, digamos, de qué manera, por lo menos a mí lo que me interesa es de qué manera se está pensando, es la diferencia, ¿no? Constantemente, de qué manera se produce diferencia. Y digamos, y para también sumar un poco lo que comentaban, esta pregunta que nunca abandona sobre la producción de, bueno, qué es el ser humano, ¿no? Finalmente, y en donde todas estas tecnologías forman parte, digamos, ¿no? Y van redefiniendo, no como una categoría fija de lo que es ser humano, o de lo que es la humanidad, sino que se van redefiniendo a partir de estos trabajos. Me parece que esos son aportes súper interesantes. Me parece muy interesante lo que han dicho, sobre todo como esta manera en que con este tipo de perspectivas más culturales se abren muchas preguntas, y también, como decías, Victoria, cómo la etnografía permite ver de qué manera se produce diferencia. Y creo que ese es un punto súper, súper clave, porque yendo al posicionamiento que nosotros tenemos como personas latinas en Latinoamérica, hay un punto de cómo de repente, y lo hacían en otras mesas, como de repente se hace un copy-paste de teorías y métodos de otros lados hacia la región, pero lo que estamos viendo justamente con nuestra mesa es cómo se produce esa diferenciación, y además, como muestran en su caso, distintas maneras metodológicas que abordan la misma etnografía, y sobre todo a mí me hace pensar en temas de la infraestructura, y también cómo las infraestructuras, cuando se instalan, y claro, nosotros vemos las grandes palabras: digitalización, el 5G, el Internet para todos, conectividad, y que en verdad no son procesos continuos, son procesos que están, que ocurre una pandemia, cambia todo, que las mismas políticas nacionales, las políticas institucionales también van cambiando todo, y que no podemos verlo sin ver esa diferencia que recae en temas como la desigualdad, las brechas digitales, y todas esas decisiones de poder que van de la mano de estos procesos cambios, o estos grandes cambios de las infraestructuras o de las tecnologías y de lo digital en general. Y de hecho creo que hay mucho, mucho por seguir profundizando, y que ojalá también este tipo de perspectivas enfocadas en ciertos casos, pero que problematicen lo político y los procesos que no son continuos, creo que son clave. Y muchas veces las etnografías del norte global ven esto como súper, súper ideal, como se instala, voy a hablar de 5G, se instala el 5G en Escandinavia, funciona pero súper bien, pero nada, o sea, en Latinoamérica ya están organizándose distintos movimientos de resistencia a la tecnología, en otros países ha habido quemas de antenas, y en verdad creo que hay que romper con esa continuidad de los procesos, y la antropología o la cultura, ver todo de una perspectiva etnográfica, muestra justamente ese tipo de cosas. Por acá Eugenia dice: eso que decís, Natalia, es importantísimo para generar epistemologías propias regionales latinoamericanas. Totalmente. Pamela. Sí, bueno, en sintonía con lo que vienen diciendo, solamente agregar que me parece fundamental el enfoque, más que el tipo de dato que se está utilizando en este caso, ¿no? Porque no se trata de bajar en tándem una cantidad de datos de las redes y armar alguna descripción estadística de lo mismo, sino que es, bueno, ya desde qué datos se selecciona para responder a qué pregunta, o sea, qué elemento vamos a analizar y cómo construir un indicador con información disponible digitalmente. Ya está operando, digamos, fuerte la tradición o la perspectiva antropológica, que de otra manera, por ahí podríamos hacer otro tipo de análisis, pero no obtendríamos estos hallazgos capaz que son más antiintuitivos o escapan al sentido común. Y una de las cosas que me parece más interesantes es que se puede empezar a religar o reconectar cosas que las pensamos como escindidas, no solo esta oposición, capaz, digo, me parece hoy, por lo menos en este contexto, que a todos nos parece un tanto ingenua, ¿no? De separar lo virtual
lo online de lo offline, como si fuera que, o esto que decía también Gabriel, que lo virtual es como no tan real como lo cara a cara, ¿no? Como si pudiéramos hoy en día separar qué parte de nuestra vida transcurre en un ámbito o en el otro, o cómo un ámbito replica modelos o estructuras de comportamiento aprendidas en el otro ámbito, ¿no? Como capaz, no sé, nos encontramos tratando de deslizar una página, un texto, ¿no? No sé si les habrá pasado hacer zoom en algo que está en material. Entonces, digo, y así en todo, ¿no? Desde lo más capaz abstracto a cosas así chiquititas de la vida cotidiana. Pero también revalidarlo como un campo de investigación, como le pasaba a Eugenia, y también me ha pasado, ¿no? De que nos objeten que hacer análisis de las digitalidades o de interacciones mediatizadas no es tan válido como hacer trabajo de campo en el territorio presencial. Entonces estamos perdiendo de vista todo un montón de fenómenos, procesos sociales que son súper importantes y que son desigualantes y que, digo, nos obstaculizan el acceso a la comprensión de esta realidad en la que vivimos por esto, ¿no? Capaz tener fetiche del trabajo de campo territorial, de larga estancia. Entonces, bueno, en este sentido me parece como muy útil aplicar más que nada la antropología acá para poder encontrar estas conexiones entre dominios que se presentan desde la ciencia tradicional o desde otras perspectivas, o mismo en el sentido común, como separados, y no solo entre lo virtual o lo humano, la virtualidad dentro de lo humano o lo tecnológico y lo humano, sino también la naturaleza, ¿no? Que es otro gran dominio que se presenta como escindido, como que lo humano está escindido de la naturaleza, está escindido de lo tecnológico, hubiera como un esencialismo ahí, que no nos permite explicar del todo los procesos que vemos, y también tampoco nos permite tener hallazgos que sean útiles también para bueno, combatir nuestros problemas acuciantes como la desigualdad, el extractivismo y demás. Sí, en verdad, creo que todos estamos totalmente de acuerdo con todo lo que planteaste, Pamela, y además destaco cómo en sus investigaciones han habido perspectivas etnográficas mixtas o perspectivas que mezclan un montón de cosas, y la pregunta sobre lo metodológico se vuelve súper, súper clave. Así que les quería preguntar ya como cierre, ¿cuáles han sido sus principales desafíos en este nivel? Algunos lo han mencionado en sus mismas presentaciones, pero si pudieran profundizar, y también cómo ven que esto se siga desarrollando hacia el futuro. Yo puedo empezar si quieres, porque lo tengo ahí muy, digamos, como problema, que un poco la presentación de Gabriel me hizo pensar como una buena forma de resolver, o bueno, va para su investigación, ¿no? Pero creo que el desafío acá es que si uno apuesta a la etnografía, ¿no? Hay una necesidad de una construcción de esa vida cotidiana que se vuelve mucho más difícil acá, por lo menos, o al menos en mi campo. En este trabajo de campo ahora, que es solamente digital por el momento, ¿no? Pero digo, es participar de estas plataformas, pero bueno, cómo poder ir más allá y que no sea solo ese momento digamos, de interacción a través de una plataforma, y de cómo se puede reconstruir y dar cuenta de, bueno, de la vida cotidiana de estas personas con las que uno interactúa, o por lo menos en mi caso, ¿no? A través de esta plataforma del mercado de industrias culturales. Pero ahí sí me parece que hay un desafío, porque, digamos, me parece todavía una apuesta interesante esta de la etnografía, de pensar cómo se da cuenta de esa vida cotidiana más allá del tema de investigación, la pregunta de investigación específica. Bueno, Yo creo, en mi caso... perdón, Martina. Perdón. Bueno, voy yo, gracias.
Va a ser cortito igual, o sea, yo todavía no pude hacer la investigación, nada más como que formulé el proyecto, entonces hasta ahora no tuve quizás tantas trabas. Sí, lo único a la hora quizás de buscar antecedentes, herramientas, cosas para ir construyendo el proyecto, me pasa que en mi caso es medio híbrido en realidad, como que la mayor parte de las cosas que encuentro, no sé, en seminarios de antropología de internet o grupos de antropología digital, y qué sé yo, buscando bibliografía siempre encuentro mucho de etnografías digitales en el sentido de hechas en espacios virtuales, ¿no? Y preguntándose por comunidades y tácticas en el mundo virtual, y no encontré tanto, en cambio, de lo que vendría a ser como, bueno, los impactos o los efectos que eso después tiene en el mundo offline. Está bien que tampoco voy a ponerme como rígida con la división, pero en mi propia investigación la pregunta va más bien por ese lado, obviamente teniendo en cuenta lo que sucede en el espacio virtual, pero por eso es como que nunca terminé de encontrar como alguien que estuviese haciendo algo del todo parecido a lo que yo pretendo hacer. Quizás porque eso sigue siendo algo nuevo, sigue siendo algo que en el contexto de pandemia es muy difícil, porque implica la presencialidad, implica el trabajo de campo allí, y en cambio en estos años hubo más un desarrollo de todo lo digital, porque es lo que podíamos hacer desde casa. Pero bueno, espero que en el futuro quizás surjan más abordajes similares a mi pregunta, sobre todo en Latinoamérica, porque sí encontré quizás estudios para Indonesia, India, vieron como siempre, como algo mucho más lejano, que obvio que puede aportar, pero en definitiva estaría buenísimo poder tener más referentes en la región. Yo, hasta ahorita que me hiciste esta pregunta y unos minutos antes cuando Pamela estaba hablando justo de esta romantización del trabajo territorial, yo me di cuenta que a mí me pesó mucho el pasaje a este nuevo diseño metodológico, porque extrañé la posibilidad de salir a la calle con la gente. Y ahora que estoy hablando digamos, de esta perspectiva urbano-digital, pues tendría que cuestionar por qué estoy extrañando ese trabajo de campo territorial, ¿no? Es decir, es válido también en trabajo digital, bueno, en plataformas. Y luego vienen otras preguntas que van saliendo así como conforme voy hablando, el reto de formarte para metodologías digitales, como minería de datos, para programación. Yo que estoy haciendo una tesis donde la inteligencia artificial está ahí en medio, pues no sé programar, ¿no? Tendría que saber hacerlo, es la pregunta. ¿Tenemos que hacer un despliegue de metodologías digitales porque estamos metidos aquí, o tampoco tenemos que idealizar esas metodologías, ¿no? Entonces, más que digamos, una complicación específica, es un montón de preguntas sobre lo que tendríamos que estar haciendo para un futuro. ¿Hasta dónde va a seguir siendo importante ese trabajo territorial? Y hasta dónde tenemos que sentirnos fascinados con todas las posibilidades metodológicas digitales, ¿no? Ese es un desafío súper grande en realidad. Eugenia nos dice, creo yo que al menos si necesitamos poder hacerles preguntas a los algoritmos y códigos, que no sea una caja negra. Totalmente, de hecho la generalización de todo lo que estamos investigando nosotros es un punto súper clave, y cómo podemos acceder a conocer mejor este tipo de tecnologías y distintos procesos. A mí me pasa con lo metodológico, que el gran desafío es, bueno, todo este tema de la escala, porque con la infraestructura, con el 5G, o sea, el 5G existe entre el celular, entre las mega antenas y lo que pasa entre medio. Entonces uno ahora ha planteado como, ok, ¿es la etnografía multisituada para la infraestructura digital es suficiente? O sea, definitivamente no es suficiente. Y además, ¿cómo se manejan los límites entre una etnografía de y una etnografía a través de una infraestructura como Internet, el 5G en mi caso? Y al final el tema es desde la apertura total al trabajo de campo, y además sacándose esta noción de que el lugar etnográfico o el trabajo de campo es algo que existe en un momento y un espacio delimitado. Y a hablar de un trabajo de campo, un lugar etnográfico que existe desde antes, durante y después de la construcción de la información, que ahí para mí hay algo muy, muy clave para no solamente ampliar o hacer estas expansiones de la visión antropológica frente a una tecnología,
como le hablaba con el tema del tiempo, con el tema de las escalas materiales, sino también las escalas o cómo ver el tiempo en la etnografía. Y para mí ha sido súper importante, por ejemplo, sumar este proceso de sintonización o de ajuste hacia el trabajo como tal de producción de información, sumar a Internet, sumar muchas más facetas e ir viendo en el mismo desarrollo de la infraestructura, que todavía no existe como tal en Chile, y ahí generar respuestas etnográficas que vuelvan a uno de los presupuestos básicos y generales de la etnografía digital, que es siempre estar abiertos hacia la innovación metodológica. Y ahí creo que tenemos el permiso, en verdad, no como tanto otras subdisciplinas y otras áreas del conocimiento que son muy estructuradas. En el caso de lo sociocultural y la antropología, tenemos el permiso de inventar formas de cómo abordar lo que estamos investigando. ¿A alguien más le gustaría sumar una pregunta, algún comentario, lo que sea? ¿No? Ya. ¿Pamela? Comento Sí. una cosita. Sí, me parece que en esto de los desafíos, ¿no? Es muy, o sea, es desafiante validar el proceso de trabajo cuando empiezan a aparecer esto. Bueno, me recordó mucho el taller, el workshop del lunes, con este ejercicio de la investigación creativa, o la investigación-creación. Bueno, como muchos, de repente hay una explosión al validar nuevos territorios de indagación, empiezan a aparecer materiales de diferentes índoles, cómo articular los diferentes tipos de trabajo de campo, que en otro momento quizá era lo multisituado, pero ahora, bueno, en el trabajo de todos se ve como esta mixtura de corpus de datos que se van produciendo, herramientas distintas para relevarlo. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo le damos una validez también? O cómo robustecemos el proceso, o cómo de mínima lo explicitamos para que otros puedan también conocer lo que hicimos, en todo caso replicarlo. No sé, que las condiciones de replicabilidad empiezan a ser un poco cada vez más difíciles, pero me parece que no por eso tenemos que dejar de explicitar los pasos e intentar ser sistemáticas en la producción de ese conocimiento. Me parece que si logramos articular, y bueno, nosotras ahora estamos jugando con ese diagrama de flujo que es explosivo y que todo el tiempo lo estamos discutiendo y revisando y alimentando. Bueno, ¿cómo podemos, no sé, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, estos hallazgos que aparecen en este trabajo de campo más digital o más con métodos nativos digitales quizá, como también nos permite, o por lo menos a nosotras nos ha permitido generar preguntas que después fueron preguntas a hacer en el territorio presencial, ¿no? O sea, por un lado, no dar por sentado que lo que pasa en el mundo digital es tautológico de lo que pasa en el mundo presencial. Pueden pasar cosas distintas, puede haber contradicciones o contradicciones aparentes, ruidos, digamos, puntos enriquecidos quizá a donde observar, pero también nos sirve para ya ir con preguntas más profundas quizá, o con una serie de iteraciones de la pregunta de investigación que nos permiten ir al campo, como ganar mucho más tiempo y profundidad. Digamos, ir experimentando estas, bueno, las bimodalidades o las multimodalidades de la investigación. Y bueno, el desafío para mí ahí es, bueno, cómo articular los pasos, cómo ordenar los pasos, cómo seguir intentando ser sistemáticos con la explosión de datos y metodología, ¿no? Muchas gracias por tu intervención, Pamela, porque de hecho creo que deja el espacio perfecto para darles la invitación al panel de cierre del encuentro nuevamente. Les dejo acá el link del streaming de YouTube. También, bueno, si se inscribieron, le mandaron el link de Zoom durante la tarde, donde ojalá este tipo de preguntas, los panelistas, Deborah Lanceni, Edgar Gómez Cruz, Carolina Di Próspero y
Daniel Dazaprado van a plantear como todas estas preguntas, como hacia dónde va lo etnográfico digital y si hay que replantearlo, editarlo. Mucha gente dice, no, como borremos el adjetivo digital de todos los métodos, porque todos los métodos son digitales, como todo ese tipo de discusiones. Y si no hay nada más que sumar, lo dejamos hasta acá. También les voy a pedir una foto para nosotros la red como recuerdo de esta instancia. Muchas gracias, les invito a sumarse a las redes si tienen, no sé, nos pueden seguir en todas las redes, el Discord, ya se los mencioné, y todo va a quedar por ahora en Twitch, después lo pasamos a YouTube y todas las otras mesas ya están en YouTube. Así que muchas gracias. Y vamos a las fotos, se las voy a decir a la cuenta de 3. Ya. Espérenme, ahí. 1, 2. ¿Cómo podemos sumarnos a las reuniones los lunes? En redes sociales tenemos un Discord, el enlace a Discord, y nos juntamos por un propio sistema que tiene Discord, que es como un Zoom propio, y ahí todos nos juntamos los lunes a las 7 hora Buenos Aires, Argentina. Es como casi un grupo de apoyo de lo difícil que es la antropología digital en Latinoamérica, pero también tenemos muchas ideas, hacemos muchos proyectos y varias cosas. Así que ahora va la foto, cuando se me salga acá lo de... Ahí. 1, 2, 3. Ahí estamos entonces. De nuevo, reitero el agradecimiento y lo esperamos en el siguiente panel. Muchas gracias. Rocío, tú nos dices cuando ya se acaba el stream.